Hoy vamos a compartir contigo 5 ventajas poderosas que pueden transformar por completo tu experiencia como comprador por primera vez. Ver propiedades para la cual usted no cualifica es un proceso que va a terminar en frustración. Piensen que lo busca inteligencia artificial y la inteligencia artificial puede que te dé algún tipo de hint o de dato, pero no necesariamente son correctos. No es lo mismo tú tener la información que saber analizar e interpretar esa información. Bienvenidos a otro episodio de Café con Encanto, Propiedades con Propósito. Soy Mariela Rojo y como siempre me acompaña Pedro González. Si estás pensando en comprar tu primera casa, este episodio es para ti. Sabemos que ese momento llega lleno de ilusión, pero también con muchas dudas y por eso queremos acompañarte en este proceso. Hoy vamos a compartir contigo 5 ventajas poderosas que pueden transformar por completo tu experiencia como comprador por primera vez. Imagina sentir la tranquilidad de tener a tu lado a alguien que entiende el mercado, protege tus intereses y te guía paso a paso hasta las llaves de tu nuevo hogar. Estamos seguros de que después de escucharlo verás el proceso con más claridad y sabrás por qué tener un corredor de bienes raíces a tu lado marca la diferencia. Saludos, Pedro, ¿cómo estás hoy? Muy bien, Mariela, encantado de estar aquí nuevamente hablando de los temas que nos encantan. Y hoy vamos a hablar de un tema que es bien común, que recibamos información y preguntas en la página de internet o a través de los comentarios del podcast. Y lo que queremos es darle a la audiencia una serie de tips o de consejos para cuando vayan a seleccionar un corredor de bienes raíces, seleccionen el mejor que se ajuste a las necesidades particulares de ese cliente. Y además de eso, poder orientarlos y guiarlos de todo este proceso, de cómo es desde el primer paso hasta el día de cierre, porque puede ser bastante abrumador para muchas personas cuando empiezan este proceso y no saben por dónde empezar. La otra cosa también es que a veces tienen una mala experiencia con una persona, con un corredor, y generalizan de que todos los corredores son iguales y no necesariamente es así o no es así. Hay unos corredores que tienen más experiencia que otros. Hay unas personas que aunque no tienen tanta experiencia, trabajan de una forma bien efectiva para poder asistir al comprador o al vendedor, porque como sabemos, una transacción de bienes raíces es una compra-venta. Tiene un lado de compra y tiene un lado de venta. El que vende es el dueño de la propiedad, el que compra es el comprador. Y para cada cosa, para cada posición o lado de esa transacción, hay diferentes enfoques desde el punto de vista del corredor que representa al vendedor o que el corredor que representa al comprador o el corredor o vendedor de bienes raíces que los representa a los dos. Correcto, y por eso es la importancia, ¿verdad? Que sería el punto número 1 de poder tener un corredor de bienes raíces que tenga experiencia y que tenga, ¿verdad?, conocimiento del mercado, sobre todo del área donde la persona esté buscando. Ese comprador, si es una persona que está buscando en el área por decir, en cierta urbanización, que ese corredor pues lo pueda asistir bien y conozca las propiedades, ¿verdad?, y las áreas que le está mostrando. Mira, ese punto que mencionas, que es el número 1, es bien importante porque a veces pensamos que tener toda la información de las ventas comparables, de lo que se está vendiendo, hay muchos lugares en internet que ofrecen esa información, pero el asunto es que todo sale bien si no hay una situación que no esperaba. Si surge una situación inesperada, pues entonces ahí es que vienen los problemas, vienen las situaciones y vienen las decisiones. A veces se caen los casos porque el manejo no es el más correcto, el más adecuado o el que se necesita en la situación en particular. Cuando vemos la persona que dice, pues mira, yo me leí o vi estas comparables o vi esta información en internet, pues ya yo estoy preparado para vender mi propiedad. Sí, está preparado para vender su propiedad siempre y cuando no hayan obstáculos en el proceso, porque si los hay que atenderlos.
Y en la inmensa mayoría de las ocasiones siempre surge algo que hay que atender, que no estaba previsto, pero hay que atenderlo. Correcto, y no tan solo a veces los buscan en internet, también hemos escuchado que dicen que lo buscan en inteligencia artificial. Exacto. Y la inteligencia artificial puede que te dé algún tipo de hint o de dato, pero no necesariamente son correctos, ¿verdad? Hay que siempre estar verificando y rectificando, y qué mejor que tener esa persona que tenga la experiencia y un conocedor y un profesional en el campo. Una vez yo asistí a una charla de inteligencia artificial, y una de las cosas que dijo el conferenciante que a mí me chocó es que la inteligencia artificial siempre te va a dar una contestación. Uh-huh. Correcta o incorrecta, siempre te va a dar una contestación. Y esa es una situación que hay que estudiar bien y hay que evaluar bien, porque lo hace con la mejor intención del mundo de darle la información al usuario que está pidiéndola, pero no necesariamente está mirando todos los componentes del trasfondo de la situación que pudiera presentarse, y ahí es que está la diferencia y la importancia de la experiencia. Bueno, y lo mencionamos también porque recientemente atendimos una pareja, ¿verdad? First time home buyers, primeros compradores, donde ellos llegan a nosotros luego de ellos empezar a tratar de conseguir la casa. Necesitaban también tener información de comparable. Acudieron a la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial no le puede proveer todos los datos que nosotros pues tenemos. Y si nos especializamos en un área específica, pues también tenemos la información de las condiciones de esa propiedad, cómo estaba esa propiedad, si le hicieron algunas mejoras. Así que esa parte de tener a alguien al lado no es que la persona, ese corredor, te muestre la casa, no te lleve a ver la casa. No es que va mucho más allá, sí, porque eso lo hace cualquiera. Es el valor del conocimiento de este agente de bienes raíces que va a aportar a la hora de hacer una decisión tan importante, ¿verdad? Como es comprar una propiedad o vender una propiedad. No, y abundando sobre eso, no es lo mismo tú tener la información que saber analizar e interpretar esa información. Por ejemplo, a veces tenemos tantas ventas, tantos precios de venta. Tenemos una propiedad que se vendió bien bajita, una propiedad que se vendió bien alta. Hay que analizar la información, porque no necesariamente toda la información es relevante o aplica para la situación en particular que se esté analizando. Y eso es una cosa bien importante que te lo da la experiencia. El punto bien importante es que saber tiene una gran ventaja, y haber caminado por ese sendero anteriormente representa una ventaja inmensa para las personas que se están beneficiando de los servicios de un corredor que pueda tener ese bagaje de experiencia tan amplio y tan necesario para resolver las situaciones inesperadas que surgen en todos los casos. Claro, y sobre todo en una inversión tan grande como puede ser tu primera propiedad, ¿verdad? Tu primer hogar. Esto nos llevaría entonces a todo lo que tiene que ver a la comunicación y a la negociación, que es muy importante, ¿no? Así que dentro de lo que tiene que ver el poder conocer el mercado, tener esa persona que conozca el mercado y que tenga la experiencia, a la misma vez que pueda entonces comunicar toda esta información que estamos hablando, y todo lo que tiene que ver con la transacción per se en cuanto al proceso, desde que empiezas a ver la propiedad hasta que llegamos al momento de la negociación. Ahí hay un elemento bien importante, porque, por ejemplo, los compradores por primera vez, first time home buyers, para la mayoría de ellos, a base de nuestra experiencia de trabajar con tantos de ellos, es sumamente estresante o sumamente preocupante el desconocimiento que tienen del proceso. O sea, todos esos elementos de desconocimiento que tienen les causan una ansiedad innecesaria, pero es justificada porque se hace a base del desconocimiento de qué es lo que va a pasar. Entonces, la función de un corredor de bienes raíces que ya ha caminado por esos senderos, como dije anteriormente, es traducirle los conceptos técnicos
de una forma que la persona lo pueda entender, como decimos aquí en Puerto Rico, en arroz y habichuelas, y que sea fácilmente entendible para que esa persona tenga la seguridad o la tranquilidad de que está siendo acompañado en ese camino, a pesar de que lo desconoce, pero con una persona que sí lo conoce. Es como cuando vamos al yunque, por decir un ejemplo, a un bosque. Si vamos solos, pues podemos tener una brújula, podemos tener diferentes artefactos, pero si vamos acompañados de una persona que ha caminado por ahí anteriormente y que conoce... Es completamente distinto porque te sientes súper seguro, o sea, tienes una seguridad de que las probabilidades de que te pierdas, ¿verdad?, son mínimas. Si uno va solo, ¿qué va a suceder? De momento uno se distrae o interpreta mal la brújula, en este caso, ¿verdad?, el ejemplo que estamos hablando, y ahí entonces ya se convierte en otra historia. En vez de algo para pasar bien el momento y el tiempo, se convierte en algo súper estresante. Así que estoy completamente de acuerdo que se puede parecer muchísimo a todo este proceso. No, y nos pasó a nosotros, ¿te acuerdas? Estábamos viajando y seguíamos el mapa, y cuando vimos el mapa en Nueva York, el mapa decía que había que meterse en tal entrada del tren. Ajá. Y lo que hicimos fue, nos metimos por ahí, seguimos el mapa, y cuando salimos al otro lado de la calle. Sí. O sea, que a veces es que no sabemos manejar el mapa, Google Maps o lo que sea. Yo creo que está comprobado que no sabemos manejar bien el exacto. Google Maps. Pero llevándolo a las personas, hay personas que tienen mucha facilidad para todo ese tipo de cosas, pero eso no es exactamente perfecto o es infalible. Por ejemplo, doblar a la izquierda, ¿desde qué perspectiva? Si vas de norte a sur o si vas de sur a norte. O sea, son situaciones que tú tienes que ver. Cuál es el contexto para ver qué es lo que aplica y qué es lo que debes hacer para poder salir airosamente y de una forma efectiva de esa situación y continuar hasta la meta final, que es lograr la transacción, la compra de la propiedad. Claro, tanto para el vendedor como para el comprador. Para el comprador, pero la parte de la negociación también es ¿verdad? Es clave el poder tener un agente de bienes raíces. Constantemente estamos atendiendo jóvenes, first time home buyers, que claro están perdidos, no saben qué hacer, y nos ha pasado que cuando a veces nos han contactado que ya están al punto de presentar una oferta, y ¿ahora qué hago? ¿Cómo presento esta oferta? ¿Cómo puedo negociar? ¿Cómo nosotros lo podemos ayudar? Si en ese momento podemos entrar en el proceso y representarlo como compradores, que eso estaremos hablando en otro episodio. Pero la parte de la negociación es crucial porque nosotros tenemos unas herramientas, como bien hemos mencionado, a base de la experiencia, que sabemos cómo podemos hacer que la negociación sea buena tanto para el vendedor como para el comprador, que ambas partes, ¿verdad?, puedan cumplir el propósito que quieran llevar. Y yo creo que ese es el fundamento y la base del éxito de cualquier persona que actúe en representación de otra. Tratar de buscar que el resultado final sea tanto beneficioso para una parte, en este caso el que vende, como para el que compra. Si todos salen ganando, es una transacción sumamente efectiva y sumamente satisfactoria, porque da muchos beneficios, mucha satisfacción el tener a las dos partes contentas, no una parte molesta que piensa que se le tomó ventaja. Y en el asunto de esta situación de bienes raíces, pues tener un intermediario es muy bueno, porque número uno, no es las cosas que se dicen, sino cómo se dicen. A veces, por ejemplo... No hay emociones. No hay emociones. Ahí se transmite información, no emoción, que es otro elemento bien importante que señala. El hecho de una negociación y hablar de cómo se presentan las cosas. Por ejemplo, el otro día estuvimos en una actividad que la persona estaba hablando que no es lo mismo decir que es 90% libre de bacterias que decir que tiene 10% de bacterias. Y cuando
Estás diciendo exactamente lo mismo, 90% libre de bacterias versus 10%, solamente tiene 10% de bacterias. Pues estás diciendo lo mismo, pero desde diferentes perspectivas, y una suena mejor que la otra, a pesar de que estás diciendo lo mismo en ambas situaciones. Claro, y poder llegar al objetivo de ambos, que dentro de eso entonces vendría lo que es el tercer punto, que es la integridad y la transparencia. Así que tener un corredor de bienes raíces que sea íntegro y transparente dentro de la transacción hace también que todo fluya. Así que eso también es sumamente importante, tener eso dentro de estas 5 características principales que debe tener, ¿verdad? Ahí es bien importante que la persona sepa que usted está seleccionando a alguien que lo va a representar. Y usted tiene que buscar la mejor alternativa, de las alternativas disponibles del mercado, la mejor. A veces nosotros escuchamos, no, mira, porque lo que pasa es que mi primo es corredor de bienes raíces y yo voy a trabajar con él, o mi vecino es corredor de bienes raíces y sacó la licencia el otro día. Pues no hay ningún problema. Cada cual tiene la opción y la alternativa de selección de la persona que quiera que lo represente. Pero en la medida que esa persona esté súper equipada y bien preparada, en esa medida la representación va a ser mucho más adecuada para esa persona representada. Es importante, todo esto que le estamos diciendo es para que usted seleccione y tenga elementos para poder evaluar a esa persona que usted va a seleccionar como su representante en la transacción, sí, ya sea de venta o de compra, y todavía más aún como first time home buyers, con los compradores por primera vez que están entrando en algo totalmente desconocido para ellos, que es bien importante y bien beneficioso que estén no solamente acompañados, sino bien acompañados. Bien acompañados, sí, pues le estás dando lo más valioso que tienes. Muchas personas llevan años pudiendo ahorrar para poder comprar su casa, ¿verdad? Que tienen su dinero guardado, así que quieren estar seguros que puedan tener la mejor inversión posible y también hacer la mejor negociación dentro, ¿verdad?, de todos los parámetros que estamos hablando. Sí, yo creo que la transparencia es bien importante, y el asunto de esto es uno siempre asegurarse de que está trabajando, lo hemos dicho muchas veces, asegurarse de que usted está trabajando con una persona competente, autorizada por el gobierno. Tanto los vendedores como los corredores de bienes raíces se les requiere que tengan una licencia vigente. Las licencias son por 4 años. Y tienen que tomarse unos cursos de educación continuada durante ese periodo de 4 años para poder renovar efectivamente la licencia. La licencia de nosotros la mía es del 1993, la 5621, y la tuya es la 7790. 7730. 7730 del 1995. Sí, del 1900. Los otros días. Sí. Los otros días. Pero es importante recalcar esto que acabas de decir, y que toda persona, ya sea vendedor o comprador, no se cohíban. Si necesitan corroborar de que la persona que va a estar asistiéndolo es un corredor de bienes raíces o un vendedor de bienes raíces, que le muestre su licencia para poder entonces ustedes, ¿verdad?, contratar a esa persona y asesorarse que es la persona correcta. Y si no le gusta que usted le pida esa información, pues algo raro. Y normalmente en Puerto Rico y en el mundo entero, lo que parece raro casi siempre termina raro. Y es importante que usted tenga esa ventaja de poder tener todas sus preguntas contestadas y poder actuar en función de la información concreta, no de percepciones, ni especulaciones, ni asumir. Lo peor que se puede hacer en una situación de necesidad de información es asumir una posición, porque normalmente o en alguna cantidad de ocasiones se puede equivocar. Y dentro de esto, pues también, ¿verdad?, está todo lo que tiene que ver con la eficiencia, ¿verdad?, y la búsqueda enfocada de la propiedad, que es realmente lo que nos llevaría entonces a la parte que acabamos de hablar,
que es la negociación. Así que el tener esa persona también que lo pueda ayudar a buscar la propiedad deseada dentro de los requerimientos y necesidades y poder llegar entonces a lo que sería la negociación que acabamos de hablar en estos momentos. Sí, a veces cuando nosotros recibimos compradores por primera vez, prácticamente semanalmente o bisemanalmente, y para ellos es sumamente abrumador y preocupante el abanico de posibilidades que tienen dentro de todas las opciones que pueden haber. Dependiendo del precio de venta, pues ahí van a haber las dificultades. Uh-huh. Por ejemplo, hay dificultades con precios de venta bajos porque hay mucha demanda para ese tipo de propiedad y cuando les gusta alguna, pues llamamos y nos damos cuenta de que ya está opcionada. Uh-huh. En el caso de las que sobrepasan el $1,000,000, pues también no todo el mundo cualifica para esas propiedades y es importante uno ir viendo lo que realmente necesita, lo que cumple con sus expectativas y para lo que cualifica. Porque sí, ver propiedades para la cual usted no cualifica es un proceso que va a terminar en frustración. Claro, porque vas a ver propiedades que a lo mejor tú dices, bueno, esta propiedad tiene el espacio que necesito o la terraza que necesito, pero cuando vienes a ver no cualifica. Y después cuando vuelves a tu realidad ya no la quieres. Entonces ahí es que empieza, ¿verdad? La tristeza, digo yo, porque no puedes encontrar la casa de tus sueños. Así que tener este corredor de bienes raíces también que te vaya guiando y mostrando de acuerdo a tus preferencias dentro de tu presupuesto es sumamente importante. Y otro detalle que quería también que mencionáramos aquí, el tener un agente de bienes raíces también lo puede ayudar. Se está viendo mucho que están poniendo que son propiedades que no están sujetas a tasación. Otras propiedades están diciendo que solamente aceptan cash en efectivo, que no están aceptando financiamiento. Así que tener un agente de bienes raíces que lo acompañe en estos casos de las propiedades a poder entrar y ver el porqué y tratar de buscar la alternativa para poder hacer que la transacción se dé también es importante. No, en cuanto a eso, para el vendedor, todas las transacciones son cash. Uh-huh. Porque él recibe un cheque al final de la transacción, ya sea del comprador directamente, si es en efectivo totalmente, o del banco, si es financiada, recibe un cheque de gerente. En los dos escenarios recibe cash el vendedor. La única diferencia es cuánto tiempo se puede demorar el proceso, porque el financiamiento de un préstamo, de una solicitud de préstamo hipotecario puede demorar de 20, 30, 45 hasta 60 días y 90 días dependiendo el tipo de préstamo que pueda tener la persona. Pero la diferencia es en el tiempo. Desde el punto de vista cash, el vendedor recibe un cheque certificado. Siempre y cuando la misma propiedad que tú estás comprando, ¿verdad?, en efectivo, no tenga ningún tipo de problemas legales, porque también podría suceder que a lo mejor el vendedor cree que tiene todos los documentos y que todo está al día y de momento surgen las sorpresas y no puede cerrar en el tiempo que entendía que iba a cerrar. Mira, recientemente, bueno que mencionas eso, porque recientemente tuvimos un caso en el cual el comprador vio la propiedad, se negoció con el dueño de la propiedad y se llegó a un acuerdo y la persona, el dueño de la propiedad, tenía tantas y tantas personas interesadas en la propiedad que nos dijo, mira, si no es un contrato a 30 días, yo no lo firmo. Uh-huh, uh-huh. El banco procesó esa solicitud en 21 días, que fue impresionantemente rápido. Se hicieron las tasaciones, se hizo todo. Sí, el banco trabajó súper bien. Se hizo todo al centavo. Cuando ya teníamos el caso en cierre, se detectó, chicos, se detectó cuando se evaluó el estudio de título, pero se detectó dos pequeñas cosas. Número uno, que la transacción, la escritura de compraventa, cuando esa propiedad se compró, la compró el que la estaba vendiendo ahora, no había sido presentada al registro de la propiedad y esa transacción se hizo en el 2021.
O el 2023, perdón, el 2023, hace 2 años atrás. Y número 2, la cancelación del préstamo, o sea, la cancelación de la hipoteca del préstamo tampoco se había presentado. Entonces tuvimos que ir a donde el abogado, localizar al abogado que fue ante quien se otorgaron esas escrituras para que las presentara. Él las presentó y con la prisa cometió un error en la escritura de cancelación. Pues cuando se calificó, el abogado del banco calificó esas escrituras, se dio cuenta del error y el abogado que la hizo tuvo que hacer un acta de subsanación y hubo que someter el acta de subsanación. Nada de eso estaba previsto y eso lo que hizo fue atrasar el proceso una semana, prácticamente en lo que se resolvían todos esos temas. El asunto es que si no se hubiese actuado en función de eso, porque nosotros conocíamos al otro abogado, pues hubiese sido posiblemente días, semanas o posiblemente meses. Y que todos trabajamos en equipo también. Correcto. Porque todos trabajamos en equipo para tratar de cumplir, ¿verdad? De poder cerrar lo más pronto posible. En este caso ya nos habíamos atrasado unos días. Pero todo se trabaja en equipo, que también eso ayuda. El tener un corredor que sepa trabajar en equipo con el banco y con el abogado. Eso es importante también. Otra de las características por el cual, o ventajas, debo decir, de tener un corredor al lado, porque nosotros estamos constantemente en comunicación con los bancos, así que sabemos, ¿verdad?, las personas que trabajan en los bancos, los tasadores, los abogados, los agrimensores, los investigadores de títulos, seguros de títulos, los inspectores, o sea, todos los componentes de una transacción de bienes raíces, tenemos relaciones con los administradores de los condominios, de las urbanizaciones. Que eso lo que hace es que al conocernos es realmente vamos a trabajar en equipo. O sea, tenemos ya un compromiso más fuerte todavía de poder moverlo para poder cerrar el caso. Y ese caso se cerró dentro de los 30 días del contrato. Que fue una historia de éxito. Los compradores, first time home buyers, estaban súper contentos, el vendedor estaba contento, todo el mundo estaba contento en la transacción y esa es la satisfacción de poder tener una transacción en la cual todo el mundo estaba sonriendo y estaba feliz de que se había cumplido con las expectativas de todos. Y el otro punto que mencionas también, finalmente, la red de contactos, que eso hace una gran diferencia. Cuando tú llamas a alguien que tú conoces, es totalmente diferente cuando llamas a alguien que no te conoce, porque el que te conoce sabe cómo tú trabajas y sabe la integridad y la ética de trabajo que uno tiene, y es importante porque eso agiliza y acorta el periodo de respuesta. A veces estamos en situaciones que hay que, por ejemplo, una carta de mantenimiento que hay que actualizarla porque depende del cierre a última hora y hemos tenido muchísimos casos en los cuales los administradores han ido más allá de su deber para poder ayudarnos a cumplir con esas metas y esos compromisos para lograr que las transacciones se hicieran dentro del término pactado. O sea que eso de los contactos también es bien importante. Y aquí en Puerto Rico siempre decimos que no es saber, es conocer al que sabe y uno va, lo llama y se resolvió la situación. A veces situaciones con el crimen que se nos quedaron ahorita también que surgen de exoneraciones indebidas, cambios de dueño que no se han radicado o que se radicaron y no se han procesado. O sea, una cantidad, los encroachments que se identifican en las mesuras, que si la distancia del pozo séptico. O sea, son muchas variables. Que los compradores ni los vendedores se imaginan de todas las cosas que pueden surgir. Hay cierres que son espectaculares y no pasa nada y todo fluye súper bien, pero la mayoría de los cierres o de las transacciones pues no son así, y por eso, qué mejor ejemplo que el que vamos a hablar ahora mismo del por qué el tener un buen agente al lado hace una gran diferencia. Y el hecho de que la función principal del corredor es que, aunque el proceso
haya sido difícil, escabroso, haya sido complicado, se va a esmerar, nos vamos a esmerar en que la transacción, el cierre, sea placentero. Que no pasamos todas las amarguras y todos los inconvenientes en el camino, pero en la llegada, cuando aterricemos ese caso, va a ser un aterrizaje bien tranquilito, bien placentero. Claro, sí, para todas las partes. Yo creo que estamos súper, ¿verdad? Y espera, para terminar, para el vendedor, cuando el vendedor va a seleccionar un corredor de bienes raíces que lo represente, indispensable el plan de mercadeo, que sea un plan de mercadeo completo, efectivo y que sea adecuado para la propiedad que va a estar representando. Y en ese sentido, pues es importante que haga también, porque están reclutando a la persona que los va a representar y deben hacer la mejor selección dentro de las alternativas posibles. Esa es una de las piezas más importantes, ¿verdad?, del rompecabezas de la parte de bienes raíces. Si no tienes un buen plan de mercadeo, no llega a lo otro. No vas a poder llegar a lo otro para poder traer a ese comprador para la propiedad. Así es. Así que nada, gracias por acompañarnos una vez más. Comprar tu propiedad en la casa es una de las decisiones más importantes de tu vida y hacerlo bien comienza con la orientación correcta. En Encanto creemos que tener el apoyo adecuado puede cambiar por completo tu experiencia. Si te gustó este episodio, compártelo y síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos y recuerda que saber más siempre vale más.